Hola, hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría inmensa sentirlos aquí una vez más. Hoy venimos cargados de una noticia que, les aseguro, los va a dejar sin aliento, con la mandíbula caída y el corazón latiendo a 1000 por hora. Vamos a desgranar uno de los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco, sumergiéndonos en el fascinante universo de dos de nuestras estrellas más queridas, Can Yaman y Demet Özdemir. Ya saben que en este canal somos expertos en desenterrar los chismes más jugosos, las exclusivas más candentes y sobre todo, esos detalles que nadie más se atreve a revelar. Y hoy, prepárense, porque lo que vamos a desvelar es nada más y nada menos que un regalo. Sí, un obsequio extraordinario que Can Yaman le hizo a Demet Özdemir, y créanme, lo que hay dentro de ese paquete es tan especial, tan conmovedor, que los va a dejar completamente sin palabras. Así que acomódense en sus sillones, sírvanse su bebida favorita, preparen sus palomitas y acompáñenme en este recorrido cargado de emoción y misterio. Y antes de desvelar todo este enigma una vez más, les recuerdo, si aún no forman parte de nuestra increíble comunidad, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botoncito rojo de suscribir y, lo más importante, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo de nuestras próximas exclusivas. ¡Que comience la magia! Bueno, pongamos los focos sobre la pareja que incendió las redes y conquistó nuestros corazones con una química insuperable en la icónica serie Erkenci. ¿Se acuerdan de ellos? Can, con su carisma arrollador, su mirada hipnotizante y su porte de galán irresistible, y Demet, con su dulzura natural, su talento actoral innato y su belleza cautivadora. Desde el momento en que sus caminos profesionales se cruzaron en la pantalla, las redes sociales explotaron con una avalancha de especulaciones sobre una posible relación sentimental. Y aunque ambos siempre han sido muy celosos de su vida privada, manteniendo un muro de discreción, los rumores persistentes, las sutiles evidencias y sobre todo, esa conexión palpable en pantalla, nos han dado suficientes píldoras para alimentar nuestra imaginación y, para qué negarlo, nuestra más profunda admiración. Han pasado muchas cosas desde entonces, aguas turbulentas de rumores de romance, rupturas dolorosas, reconciliaciones esperadas, proyectos individuales que los han catapultado aún más alto, pero hoy, nuestro enfoque se centra en un gesto, un detalle, que trasciende cualquier tipo de estado actual de su relación y que demuestra que la conexión entre ellos, sea cual sea su naturaleza, es algo verdaderamente especial y único. Nos referimos a un regalo, sí, un presente que Can Yaman le hizo llegar a Demet Özdemir. Y cuando digo lo que hay dentro te dejará sin palabras, no estoy exagerando ni un ápice. Este no es un detalle cualquiera, no es una simple muestra de afecto superficial. Es algo que, según las filtraciones más fiables y los comentarios de personas cercanas a la producción o a su círculo más íntimo, va infinitamente más allá de lo puramente material. Imaginen la expectación que esto genera. Can Yaman, conocido por su personalidad exuberante, su espíritu libre y, por supuesto, su generosidad desbordante, que podría haberle regalado a la mujer que, sin ninguna duda, ha dejado una huella imborrable en su vida profesional y, quizás, también en la personal. Las especulaciones sobre este enigmático regalo comenzaron a gestarse hace ya un tiempo, cuando comenzaron a filtrarse tímidamente algunas imágenes y comentarios provenientes de fuentes cercanas a la producción de Erkenci o a su círculo de conocidos. Al principio se hablaba de un detalle sumamente personal, algo que solo ellos dos comprenderían, una clave privada. Y eso, mis queridos amigos, es precisamente lo que más nos intriga y nos cautiva. No se trata de un reloj de alta relojería, ni de un deportivo de lujo, ni de un viaje exótico a una isla paradisíaca. Aunque Can Yaman tiene sin duda el poder adquisitivo para regalar todo eso y mucho, mucho más, este obsequio tiene un valor incalculable, un valor sentimental y simbólico que lo hace infinitamente más preciado y especial. Entonces, ¿qué podría ser ese regalo tan codiciado? Los rumores más sólidos y persistentes apuntan a que el regalo está intrínsecamente relacionado con un recuerdo de vital importancia para ambos. Pensemos en Erkenci. Esa serie no solo fue un éxito rotundo, arrasando en Turquía y conquistando audiencias a nivel internacional, sino que fue el escenario donde nació su famosa química, donde se conocieron por primera vez, donde compartieron innumerables horas de trabajo intenso y, para muchos de nosotros, donde el amor comenzó a florecer. Es un proyecto que marcó un antes y un después decisivo en sus carreras individuales y, por supuesto, en la vida de sus miles y miles de fans.
Una de las teorías más fuertes y convincentes que circulan es que el regalo podría ser algo asterisco tangible que represente de forma magistral la esencia misma de esa serie que los unió, o quizás, una asterisco recopilación meticulosa de momentos clave e inolvidables. Imaginen por un instante que Khan le haya regalado a Demet un asterisco pieza de arte única y exclusiva que capture de manera etérea la imagen de sus icónicos personajes, Sanem y Khan. O tal vez un asterisco colección de guiones originales, firmados por cada miembro del elenco y por todo el equipo de producción, con anotaciones personales y reflexiones de él mismo, añadiendo una capa de intimidad y significado. O incluso algo mucho más íntimo y personal, como un asterisco objeto específico que ellos mismos utilizaron durante el rodaje y que para ambos tiene un significado especial, un recuerdo que solo ellos dos comparten y comprenden plenamente. Otra vertiente de los rumores, igualmente intrigante, sugiere que el regalo podría ser una asterisco experiencia. Algo que les permita revivir esos momentos mágicos del rodaje o, quizás, crear nuevos recuerdos juntos. ¿Podría ser un viaje sorpresa a un lugar que les evoca directamente sus escenas más icónicas de la serie? ¿O tal vez una experiencia culinaria exclusiva en un restaurante especial al que solían acudir para desconectar? La verdad es que las posibilidades son tan infinitas como nuestra imaginación, pero lo que sí parece ser un consenso general es que el regalo es asterisco extremadamente personal, y fue concebido con una profunda reflexión. Lo más fascinante de todo este asunto es cómo ha sido manejada la noticia. Ni Khan Yaman ni Demet Özdemir han emitido declaraciones abiertas al respecto, lo cual es completamente comprensible dada su reconocida discreción con la vida privada. Sin embargo, las personas que han tenido la oportunidad de estar cerca de ellos, los que han podido ver o al menos saber de este regalo, solo han podido expresar su asterisco profunda sorpresa y genuina admiración por la magnitud y la profundidad del gesto. Se habla de lágrimas de pura emoción, de sonrisas sinceras que iluminaron rostros, de un momento verdaderamente conmovedor y cargado de significado. Y es que piensen en esto por un momento. En el vertiginoso y a menudo efímero mundo del espectáculo, donde todo parece girar en torno a la fama, las apariencias y lo superficial, encontrar un gesto tan asterisco genuino, tan auténtico y tan lleno de significado es un soplo de aire fresco, algo verdaderamente refrescante y esperanzador. Khan Yaman, a pesar de su fama mundial, de sus exitosos proyectos internacionales y de su vida pública bajo los reflectores constantes, ha demostrado tener un lado romántico, detallista y profundamente sensible que va mucho más allá de lo que podríamos esperar. Y Demet, como receptora de este obsequio tan especial, seguramente ha sentido el peso y la belleza de un detalle que trasciende la mera posesión material y se ancla profundamente en la memoria y en el corazón. Entonces la gran pregunta que nos inunda a todos es, asterisco, ¿qué creen ustedes que podría ser ese regalo misterioso y tan especial? Me encantaría leer sus teorías, sus conjeturas y sus fantasías en la sección de comentarios. ¿Se imaginan algo relacionado con los pájaros, haciendo un guiño directo a la temática de la serie? ¿O quizás algo que tenga que ver con las icónicas frases que sus personajes se dedicaban, llenas de amor y pasión? La verdad es que la intriga, el misterio, es sin duda una parte fundamental de su encanto. Ahora, para poder comprender verdaderamente la magnitud de este gesto, debemos retroceder en el tiempo y recordar la asterisco intensidad de la conexión innegable que se percibía entre Khan Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus. Sus miradas cargadas de sentimiento, sus risas espontáneas y contagiosas, la forma tan natural y armónica en que se complementaban en pantalla, todo indicaba, a todas luces, que había algo mucho más profundo que una simple amistad o un compañerismo profesional. Y aunque la vida, con sus giros y vueltas, los ha llevado por caminos distintos, parece que ese asterisco vínculo especial, esa conexión única, sigue latente y viva. Este regalo no es simplemente un acto de generosidad, sino una asterisco verdadera declaración. Una declaración de que ciertos momentos vividos y ciertas personas que forman parte de nuestro camino dejan una marca imborrable, una huella que el tiempo no puede borrar. Es un recordatorio poderoso de que a pesar de las cámaras que nos observan, de la fama que nos rodea y de las constantes exigencias de la industria, los sentimientos más puros y los recuerdos más preciados son lo que verdaderamente perduran y nos acompañan a lo largo de la vida. Imaginen por un instante la escena. Un paquete cuidadosamente envuelto, adornado quizás con un detalle que evoca su historia, y que lleva el sello distintivo de Khan Yaman, siendo entregado a Demet. La expectación en su rostro al abrirlo, la sorpresa que se dibuja en sus facciones, la emoción palpable, la posible nostalgia que aflora, todo encapsulado en ese instante fugaz pero inolvidable.
Y después las reacciones. Los murmullos de admiración entre los presentes, las felicitaciones efusivas, el reconocimiento unánime de un detalle que asterisco verdaderamente toca el alma. Este tipo de historias son precisamente las que nos hacen amar aún más a estas celebridades, no solo por su talento innegable y su éxito arrollador, sino por su asterisco humanidad. Por esos gestos que nos demuestran que detrás de las grandes figuras públicas, de los personajes que interpretan, hay personas con sentimientos profundos, con la capacidad de crear y atesorar momentos que se vuelven verdaderamente inolvidables. Y aquí es donde quiero invitarlos a la reflexión, a que detengamos por un momento la vorágine y pensemos en nuestra propia vida. ¿Qué tipo de regalos valoramos más en nuestro día a día, aquellos que son costosos y ostentosos, o aquellos que están cargados de un significado especial, de un recuerdo compartido, de un sentimiento genuino? Creo que este fascinante caso de Can Yaman y de Demet Özdemir nos ofrece una excelente y clara respuesta. Un regalo que te deja sin palabras no es necesariamente aquel que te cuesta una fortuna, sino aquel que te asterisco toca el corazón, te conmueve hasta la médula y te hace revivir momentos de pura felicidad, de amor profundo, de conexión inigualable. La repercusión de esta noticia, aunque se ha manejado con una discreción admirable, ha sido sísmica entre los seguidores más fieles de la pareja. Las redes sociales se han inundado de comentarios de admiración, de sinceros deseos de felicidad para ambos, y por supuesto de infinitas especulaciones sobre el contenido exacto de ese misterioso regalo. Es un testimonio vibrante del cariño incondicional y el apoyo constante que la gente tiene por esta pareja, y de la forma en que sus vidas, a pesar de ser privadas, continúan inspirándonos y cautivándonos. Quizás, y sinceramente creo que así es, nunca sabremos con certeza absoluta qué contenía ese regalo. Y honestamente creo que esa es precisamente parte de su magia, de su encanto. El misterio, la intimidad compartida, el valor intrínseco que solo ellos dos le otorgan. Pero lo que sí sabemos con una certeza absoluta, es que fue un detalle que emocionó profundamente, que sorprendió gratamente y que, sin lugar a dudas, demostró la profunda y duradera conexión que existe, o que existió, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este recorrido cautivador por el misterioso y profundamente emotivo regalo de Can Yaman a Demet Özdemir. Hemos explorado las teorías más intrigantes, hemos sentido la emoción y la expectación palpitar en cada palabra, y hemos reflexionado juntos sobre el verdadero valor de los gestos que tienen la capacidad de tocarnos el corazón. Sin duda, esta historia nos deja una sonrisa en el rostro y la esperanza renovada de que en medio del ajetreado y a veces superficial mundo del espectáculo, sigan existiendo momentos de genuina conexión humana y de profunda emotividad. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su compañía fiel y su entusiasmo son precisamente lo que hace que este canal sea tan especial y único. Me encantaría muchísimo saber qué les pareció esta historia, si los cautivó tanto como a mí, y sobre todo, cuáles son sus propias teorías sobre el contenido de ese regalo tan intrigante. Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus ideas más creativas, los leo a todos con gran interés, y si disfrutaron de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes, por favor, no olviden dejarme un grandioso me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans incondicionales de Can Yaman y Demet Özdemir, o que simplemente aman una buena historia llena de emoción, misterio y, por qué no, un toque de romance. Y por supuesto, si aún no se han unido a nuestra comunidad, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo de suscribir y no olviden activar la campanita para que les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias fascinantes. Un abrazo enorme y hasta la próxima aventura.